negativo y después positivo. Sí, entonces, ¿por qué no te digo que te digo muy diferente? Sí, bastante. Y después lo paso todo a Ay, perdón. Después lo paso todo a Julio. O Juli, no sé Sí, cómo se dice. a Julio. Bueno, No llego, después, no llego. bueno, A ver, después lo mira, hago yo de te ahorro nuevo. seguro. Mira, yo te ahorro seguro, a ver. Menos 8600. Menos 0, menos 4% por 4,18 más 180. Ahí me da redondo. El primero, ¿cuánto te dio en Joules? ¿Lo pasaste a Joules o cómo hiciste? ¿O en qué unidad trabajaste? No, ahí lo borré y lo estoy haciendo de nuevo. Ah, bueno. Ahora digo, una caloría son 4,18 joules, ¿sí? ¿Alguien tiene alguna Alan, pregunta? a mí Sí, me dio 1830 el sí, resultado está bien. final. ¿Qué usaste? 4,184. Está bien. Sí. Sí, está bien. Yo usé 4,18 en ese. Está bien, sí, sí. Es de redondeo. Ok, gracias. Esto que nosotros miramos más o menos enseguida cuando es de redondeo. O sea que del 1 al 5 anduvieron bien. Eran fáciles esos. Estuvimos como media hora explicando para que dar una fórmula y que salga. Ya tuvieron la teoría de Yo calorimetría, me ¿no? compliqué ¿En cuál? en el 7. Bien. Decimos dos palabras de calorimetría y hacemos. Y vemos qué pasó. Bueno, lo que vemos ahora son todos los procesos relacionados a calor. Que hemos dicho que hay energía relacionada a los cambios de temperatura. ¿Se acuerdan? Pero también tenemos, le podemos entregar energía a un cuerpo que no sufra un cambio de temperatura, que sufra un cambio de estado. O sea, estaba en estado, que pase de estado líquido. A ver, no detecto el micrófono que está líquido, líquido que pase de estado gaseoso. ¿Cómo lo vemos esto? Supónganse, yo me compro en la estación de servicio, me voy a un asado, cosa que no va a pasar de acá al 2030, y me llevo a la estación de servicio una bolsa de hielo. ¿Ok? Tengo la bolsa con hielo. Y supongamos, porque no tengo idea qué temperatura está en esos freezers, así que por poner una temperatura, supongamos que está a menos 10 grados. Esperen que me paso a datos porque anda mal el wifi. Ahí está, parece que mi vecino me está robando señal. Entonces, la bolsa estaba a menos 10 grados. Creo que le dije menos 10, menos 20, no sé. Menos 10, supongamos. Menos 10 grados centígrados. Bolsa de hielo. Entonces yo me la llevo al camping en la heladerita. Supongamos que no pierdo temperatura. La dejo estoy en el camping. Abro la heladera y la dejo al sol. ¿Qué le pasa al hielo? Todos los años me responde lo mismo y seguramente ahora también. ¿Qué le pasa a ese hielo? Que está a menos 10 Se, grados. ¿Eh? se derrite y aumenta su temperatura. ¿Tan rápido se derrite enseguida? No, Bien. Porque ¿a qué temperatura se derrite el hielo, digamos? ¿Cuál es el punto de fusión del agua? La temperatura a la cual el agua cambia de estado. en 0. A 0 grados centígrados. Y el hielo este estaba a menos 10. O Mm. sea que en el trayecto de... A ver si podemos hacer un poquito sin micrófono. Acá están los cubitos de hielo. ¿Sí? Esto estaba a menos 10 grados centígrados. Vamos a poner acá la escala de temperatura. A menos 10. El hielo recién se funde cuando llega a 0 grados centígrados. O sea, en este tramo, de menos 10 a 0, tenía hielo. Sigo teniendo hielo, no tengo nada de agua. O sea, yo la puedo dejar un rato el hielo al sol sin que se me derrita nada. ¿Se entiende? ¿Qué va a pasar el hielo? Va a empezar a tomar temperatura,
entonces al aumentar su temperatura, a recibir calor, la radiación solar o lo que fuere, y va incrementando su temperatura hasta llegar a 0 grados. ¿Bien? Cuando llega a 0 grados, ¿qué le va a pasar? ¿Se derrite enseguida? O sea, es instantáneo el proceso, llega a 0 grados, listo. Pasé de tener un montón de hielo a tener todo agua, o tarda un tiempo. Me imagino que debe depender de la masa de hielo, o sea, no es instantáneo. Yo voy y miro la heladerita. Le pongo un termómetro en la heladera. Y me encuentro con que el hielo, todavía tengo todo el hielo, no tengo nada de agua, no se me derritió nada. Están ahí. Le pongo un termómetro y me marca 0 grados. O sea que estoy en el punto justo y que llegó a 0 grados, ni más ni menos. Y lo sigo dejando al sol, le doy temperatura, lo que fuere. ¿Eso se derrite instantáneamente todo? O sea, ¿es instantáneo el pasaje a la fase líquida? ¿Alguna vez vieron un hielo que se derrita así, se derrita todo enseguida? Claro. Tarda un tiempo. O sea, yo pongo termómetro acá y mide 0 grados, tengo todo hielo. Ok, vengo dentro de un ratito. Y al ratito me encuentro que el hielo está flotando en agua. Ok. Le pongo un termómetro a este hielo y me dice que el hielo ese sigue a 0 grados. Porque no puedo tener hielo arriba de 0 grados, ¿entiendes? Hasta acá llega el hielo. Le pongo un termómetro al agua que rodea ese hielo y esa agua también está a 0 grados. ¿Se entiende? Tanto el agua como el hielo están a 0 grados. Voy dentro de un rato, tengo más agua y menos hielo. ¿Sí? Quedan algunos cubitos ya medio chiquititos. Pero si lo mido, también están todos a 0 grados. ¿Sí? Hasta que llega un momento que voy y el hielo se derrite completamente. Ya no me queda nada de hielo. ¿Sí? Se completó el cambio de estado y lo único que me queda es agua. ¿Ok? Recién ahí, ¿y esa agua a qué temperatura está? Yo arranqué con hielo a 0 grados, arranqué acá hielo a 0 grados, y terminé con agua también a 0 grados. ¿Se entiende? Recién ahí que se terminó de derretir todo ese hielo, toda esa masa, terminó de cambiar toda esa masa de estado, recién ahí vuelve a poder subir la temperatura. O sea, yo dejo el hielo al sol o lo que fuere, y empieza de vuelta a subir la temperatura. ¿Se entiende? Empieza a recibir calor. Supongamos que, por alguna razón medio extraña, yo agarré esa agua y la puse en una cacerola. La pongo en la cacerola. ¿No? ¿Y qué va a pasar? Empieza a subir la temperatura, 10, 20, 30, 40, hasta qué temperatura va a llegar. Supongamos que a ver si me sale dibujar una cacerola. 100 grados. Eso es una cacerola. No parece un muffin, pero es una cacerola. Ahí está el agua, mirá. Bien. Hasta 100 grados centígrados. Entre 0 y 100 yo tengo agua. ¿De acuerdo? Acá está el fueguito de la cacerola. Bueno. Llegué a Quedó 100 linda, grados. quedó El agua linda la empanada, ¿eh? ¿Eh? La empanada te quedó linda, digo. Sí, cualquier cosa, no sé qué. La artística no es lo mío. Levanto la tapa y veo que el agua está hirviendo. Ok, bueno. Capaz que ni la levanto la tapa, dándome cuenta que es una olla transparente. O sea, que está transparente. Mido y está hirviendo el agua. Mido y dice 100 grados centígrados. Ok. Lo dejo un rato. Lo dejo un rato calentando. Vengo al otro rato y veo que todavía queda. Voy a encontrar con esta situación. Tengo menos agua de la que tenía antes y ya tengo vapor, ¿no? Dando vuelta por ahí. Si yo mido el agua y mido el vapor, los dos siguen a 100 grados centígrados. Es como que se queda clavado ahí. ¿Me siguen? ¿Hasta qué punto? ¿Hasta cuándo? Si yo le sigo entregando calor, ¿qué va a pasar? Va a llegar un momento
que ya no voy a tener más agua. ¿Se entiende? Y voy a tener todo vapor. O sea, yo arranqué el proceso con agua a 100 grados. Tuve un estadio intermedio que tenía las dos cosas. Y cuando se termina de pasar de estado hasta la última partícula de agua, voy a tener vapor. ¿Ok? Lo mismo que pasaba con el hielo. Hasta que no se derretía todo el hielo, no aumentaba la temperatura. ¿De acuerdo? Pero si yo grafico, supónganse la temperatura, esto es la temperatura en función del tiempo. Para este proceso, arrancaba a -10, así que tendría que ser por acá. Yo voy a tener que entre menos 10 y 0 la temperatura va subiendo, ¿de acuerdo? La temperatura va subiendo hasta llegar a 0 grados. Después va a estar un rato ahí clavada en 0 grados hasta que ocurre el cambio de estado de toda la masa de hielo. ¿Sí? Si quieren ponemos esta la etapa 1, esta la etapa 2, que es el cambio de estado. Una vez que se derritió toda la masa de hielo, la temperatura, ¿qué va a hacer? Va a seguir subiendo. Va a estar pasando de 0 a 100 grados. ¿Ok? Pónganse que esto es 100 grados centígrados. Una vez que llega a 100 grados centígrados, que es el punto de ebullición, ¿qué le va a pasar a la temperatura? Por más que yo le siga entregando calor, la temperatura no mueve. En función del tiempo, en función del calor, me da el mismo gráfico. Tiempo o calor, cualquiera de los dos me da el mismo gráfico. De la misma forma. Por más que yo le sigo entregando calor, la temperatura queda planchada en 100 grados, hasta que se pasan de estado todas las partículas que están en estado de líquido y recién ahí la temperatura puede volver a subir. Bien. Los calores que... Esto es lo que se llama el termograma, ¿sí? Que siempre algún termograma por ahí pedimos. Es bien sencillo, son todos iguales. Los calores relacionados a los cambios de estado, a los cambios de temperatura, ¿de qué dependen? O sea, ¿de qué depende cuánta energía yo le tengo que poner a algo para aumentar su temperatura? Por ejemplo, es lo mismo, eso se llama calor sensible, calores relacionados a los cambios de temperatura. Perdón, ¿cómo es que puede aumentar de temperatura después de los 100 grados? Si ya... Tenés vapor, el vapor le podés seguir dando. Ah, bien. ¿Hasta cuándo? Hasta lo que dé. ¿Cómo? Hasta lo que dé. ¿No hay una temperatura que termine? Y debe haber alguna temperatura en la cual los enlaces intramoleculares ya... Claro, la temperatura del agua, más allá de que... Claro, se destruye digamos, esa estructura, digamos, pero pasa a ser otra, que es una de las primeras leyes de la materia, ¿sí? Es como vos decís, a ver, vos combustionás glucosa, suponte, a determinada temperatura, o suponte, vos quemás o oxidás, combustionás celulosa, papel, ¿sí? En realidad el papel deja de existir como papel, pero continúa existiendo como dióxido de carbono y agua, ¿entendés? No hay una temperatura a la cual podemos medir nosotros que se destruya la molécula de agua, pero sigue existiendo hidrógeno y oxígeno. Bien, pensaba que está estipulado. Pero no. Bueno, ese calor relacionado al cambio de temperatura le decimos calor sensible. O sea, no es que vos podés tener, de hecho hay... Claro. Claro. Pensá que, por ejemplo, que dice, que nada mal dice, pensá que, por ejemplo, vos tenés algunos métodos de, por ejemplo, de esterilización que trabajan con autoclaves a 120, 130 grados, y eso es vapor de agua mezclado con agua en ebullición, y de hecho ahí tenés un montón de temperaturas variadas, ¿no? Que van arriba de los 100, pero arriba de la pata. A esta forma de energía que está relacionada al cambio de temperatura le decimos calor sensible, se llama así. ¿Y de qué depende? Aparte de darle la formita, razónenlo un segundo. ¿Es lo mismo calentar una pileta que un vaso de agua?
sea, yo quiero aumentar la temperatura en 1 grado centígrado. Supónganse que están los dos a la misma temperatura. ¿Es lo mismo calentar la energía que voy a necesitar para calentar un vaso de agua que una pileta o que un termo? ¿Qué opinan? No, depende del volumen que tomas, Depende más bien de la masa. de la masa, sí. Entonces, depende de la masa. ¿Vieron? Ahora yo les pregunto. Claro, vieron que la gente con el tema de la apertura y la cuarentena, vieron que la gente de los gimnasios y las natatorios se estaban quejando, porque si yo tardo una semana en calentar toda la pileta. ¿Se acuerdan? Es un montón de energía que necesitan para eso, para mantener y para calentar. Realmente es un gasto grande. Depende también de otra cosa, que, aparte de la definición, te lo voy a preguntar de esta manera. Ustedes un día de verano, 35 grados, ¿sí? A pleno sol, se pueden sentar en 2 banquitos. ¿Se sientan en uno de hierro o en uno de madera? ¿Qué opinan? El de madera. De madera. Todos dijeron madera. Ahora, ¿Y por qué? el hierro encima está pintado de negro. ¡Oh! Claro, si no me quemo. El otro también te va a quemar. Absorbió hasta los fotones. El más guacho de contratista de la municipalidad. Todas las sustancias y los materiales. Che, ¿y por qué dicen de madera? A ver. ¿Qué diferencia tiene el hierro de la madera? ¿Qué tipo de materiales son? Y porque el hierro conduce el calor. Que no conduce el calor. El hierro Todas conduce el maderas, calor. Pero Uno es metal y otro Pero no no- es metal. madera también, porque Sí, no es un metal, está bien, sí, puede ser. Pero ¿de qué está compuesta la madera? Si yo les pregunto, no sé vos a qué ibas al calor específico, ¿no? sí, lo vamos todo. Está bien. ¿La madera no conduce el calor? ¿Nunca tocaron una madera caliente? Todos conducen. Todos los materiales tienen alguna conductividad térmica. Quizás Sí, pero quizá en menor medida. lo conduce menos que el metal. Está bien. Yo, por ejemplo, atrás del calefactor tengo una plancha de aluminio para que no me queme tanto la pared. Una plancha para que disipe el calor. El aluminio también se calienta, ¿estamos de acuerdo? Pero si yo le hubiera puesto una plancha de hierro, el clavo quemó seguro la pared. Con la de aluminio no tanto. Entonces, ¿qué diferencia tienen todos estos materiales uno con otro? ¿El tipo de conducción de calor? Tienen, para los efectos con los que vamos a estudiar nosotros, un diferente calor específico. Se llama así. Que es, anótense la definición, pero la preguntamos y tienen que comprenderla. El calor específico es la energía necesaria para aumentar la temperatura de 1 gramo de una sustancia en 1 grado centígrado. ¿Bien? O sea, en el caso del hierro y la madera, el hierro tiene un calor específico bajo. O sea, necesita muy poca energía por unidad de materia para aumentar su temperatura. Ya con un poquito de energía, ya enseguida agarra viaje. La madera tarda más. Una cerámica tarda más, por ejemplo. El agua tiene un calor específico, el agua, que es que le asignamos el valor 1. ¿Sí? Una caloría, necesita una caloría, una unidad de energía caloría, por cada gramo, por cada grado centígrado. Una caloría sobre grado centígrado. Que parece poco porque es un 1, pero en realidad es muy grande. ¿Sí? Comparado con todos los materiales es muy grande. El del hierro no me acuerdo, está ahí en la guía, lo puse. 0,0 no sé cuánto está. El del cobre es 0,093. 25 creo que era. 0,113 el hierro. O sea, 10 veces menos. Nosotros en Mar del Plata, como tenemos el mar acá al lado,
no tenemos tanta diferencia. El mar siempre está más o menos en la misma temperatura, por ejemplo. Aunque no lo crean, en invierno y en verano anda más o menos parecido. La diferencia es que afuera hace más calor y... Siempre te morís de frío, va. Esa es la regla general. Pero el mar mucho no cambia. ¿Por qué? Porque el mar aguanta una gran cantidad de energía, aparte con la masa que es el océano, aguanta una gran cantidad de energía y no se mueve mucho su temperatura. ¿Okay? Lo mismo de qué depende. Es lo mismo calentar la misma masa de agua o de los tanques de fuere en 10 grados, en 100 grados. ¿Qué quilombo que tenés, Enrique? ¿Quilombo tengo? Sí, hay un nene, ¿puede ser? No. Sí, bueno. Es lo mismo calentar la misma masa de agua, pero aumentar su temperatura, no sé, llevarla de 10, supónganse, a 30, que si yo tuviera que llevarla de 10 a 100. O sea, No, no es lo mismo. Depende de la variación de esa temperatura, de cuán es la diferencia entre la que quiero, de la que la quiero llevar y la que está. Exacto, depende también del delta T o variación de temperatura, que delta T es temperatura final menos temperatura inicial. Depende de la amplitud que yo lo quiera llevar. No es lo mismo pasarla de 10 a 30 que de 10 a 100. Depende de cuántos grados yo quiero aumentar. ¿Ok? Entonces, acá tenemos la fórmula de calor sensible. En lo que habíamos hablado recién de la heladerita y demás, ¿qué etapas tenemos de calor sensible? Todas las que involucren cambio de temperatura. Sería la etapa 1, digámosle, que arranco con hielo a menos 10 y termino con hielo. Acá no tengo cambio de estado, ¿sí? No tengo cambio de estado, tengo solo cambio de temperatura en el mismo estado de la materia. Tendría calor sensible en la etapa 3, digamos, en la que tengo agua a 0. Empiezo con agua a 0 y termino con agua a 100. Arranco con agua, termino también con agua. Y la etapa 5, digámosle, que sería todo el calentamiento del vapor. ¿Y qué pasa con los cambios de estado? Ahí hablamos de lo que se llaman las entalpías de cambio de estado. Lo van a encontrar así como delta H de fusión o de vaporización. ¿Sí? Y en algún libro lo pueden encontrar también como algo que se llama calor latente. Porque se acuerdan que en estas mesetas la temperatura no aumenta. Entonces es como que queda ahí latente todo el calor. Como que se va absorbiendo ahí ese proceso. ¿Y eso de qué depende? ¿De qué depende la energía que yo necesito para hacer un cambio de estado? Depende, igual que acá, de la masa. Pues no es lo mismo hacer un cambio de estado de un cubito de hielo que de un témpano, o de lo que fuere. ¿Sí? Y depende de la energía necesaria, así como cada sustancia tiene su calor específico, también cada sustancia tiene su delta H de fusión o de vaporización. Vamos a llamar esto así, calor latente, de fusión o de ebullición. Fíjense esto, para el agua, para el hielo, el delta H de fusión, para el hielo, es de 80 calorías, y esto se lo vamos a dar, por gramo. Fíjense la diferencia de las unidades, que las dos me van a dar en calorías, las dos dependen de la masa, ¿sí? Pero lo que acá no está, en el delta H de fusión y tampoco está en la evaporación, ¿sí? Es la parte de grados centígrados. ¿Por qué? Esta es la otra formulita. ¿Por qué no está la unidad sobre el grado centígrado ahí? ¿Por qué acá sí y acá no? ¿Hay algún grado centígrado abajo? En un cambio de estado, ¿qué pasa? ¿Hay cambio de temperatura? Cambia. Claro.
¿Sí? Lo acabamos de decir, boludo. En un cambio de estado, ¿hay cambio de temperatura, chicas? Chicos, hay un chico por ahí. No. Claro, en un cambio de temperatura. No, Bruno, En fíjate. cambio de estado no hay cambio de temperatura. Hasta que no se termine Se de mantiene, pasar al acordate. estado, se mantiene la temperatura. Vos tenés todo el hielo, lo vas a tener hasta tanto, todo ese hielo pasa a ser, ¿sí?, agua líquida, ¿bien? Ahí no va a cambiar, va a estar en cero hasta que pase todo el líquido. No es que a medida que se derrite aumenta la temperatura. Piensen en la olla con agua. ¿Sí? Imagínense si no, cada vez que hago fideos y hierve el agua, en vez de hacer a 100 grados, termino a 200 grados. ¿Sí? Estoy siempre trabajando con agua a 100 grados. Bueno, con estas dos formulitas pueden resolver todo. Tanto cosa para eso. Exactamente. Si hay cambio de ¿Me escuchás ahora temperatura... vos? Sí, ahora sí. Ah, está bien, está bien. Si hay cambio de temperatura, dentro de la misma fase, uso la de calor sensible. Si hay cambio de estado, uso la de calor latente. ¿Qué pasa si yo tengo hielo a menos 10 y lo quiero llevar a agua a 30? ¿Sí? Arranco con hielo a menos 10 y lo quiero llevar a agua a 30. ¿Qué pasa? ¿Qué hago? ¿Qué tendría que hacer? Primero llevarlo a cero. Bien, ¿por qué no Hacerle cambio de lo estado. de uno? ¿Por qué a cero? Bien. ¿Por qué no lo Y puedo una hacer vez de que una? tengo líquido a cero, ahí recién puedo hacer el otro cambio. Ajá. Bien, bien. ¿Y después de cero cuánto? ¿Por qué no puedo poner acá, por ejemplo? Suponte que yo tuviese que... Sí. Esto lo voy a sacar. No, dale. ¿Por qué no puedo agarrar directamente esta si yo sé que quiero hacer un cambio de temperatura de menos 10 a 30 y poner acá en la temperatura final 30 menos 10? ¿Por qué no puedo hacer eso? ¿Y por qué hay un cambio de estado? Porque en el cambio de estado, ¿qué pasa? ¿Qué tiene diferente? El agua con el hielo. Aunque no sepan el valor, no importa. Tienen puntos de fusiones distintas, calores específicos, ¿no? Calores específicos distintos, ¿sí? Sí. Eso es lo que tienen diferente. Este componente, pues la masa es siempre la misma, no se pierde masa ahí en el medio. ¿Bien? Pero lo que tienen diferente el agua, el hielo y el vapor, aunque sea la misma sustancia en definitiva, es un diferente estado de la materia, tiene un diferente calor específico. Entonces lo tengo que hacer en cuotas. ¿Entiendes? Tengo que hacer como dijo la compañera. Primero, cambio de temperatura de menos 10 a 0. Llevarlo al punto de fusión o de ebullición según corresponde. Después el cambio de estado y después lo demás. ¿Ok? Mirá, me parece que, por ejemplo, lo que estás diciendo se da para el punto 12, acá estaba leyendo un poquito la guía, donde tienen que hacer todos esos pasos, por ejemplo, hasta llegar hasta 112 grados centígrados. Ahí tienen que ir utilizando los diferentes calores específicos con las diferentes fórmulas y después ahora, al final lo que tienen que hacer es sumar la cantidad de calor digamos, ofrecido para ver cuánto se ha gastado. Para el 6, tengan en cuenta que yo el calor específico, acá yo les decía que era, para el agua era 1 caloría sobre grado centígrado, pero se puede usar también Joule. ¿Se acuerdan que hay una conversión entre Joule y caloría? Las dos son unidades de energía, son equivalentes. O sea, tienen su equivalencia, mejor dicho. Entonces yo les puedo dar el calor específico en Joule o en calorías. Mi recomendación es que, como vieron que es una unidad compuesta de calor específico que tiene calorías sobre grado centígrado o Joule sobre grado centígrado, mi recomendación es que trabajen en la unidad que les da o acomoden todas las unidades para que quede acá. Si dan kilos, supónganse la masa, claro, exacto. Ahí le da mole. Y acá la fórmula esta no tiene mole. Y acá me decían el calor específico me lo dan con 1 gramo acá abajo. Entonces trabajen en gramos. Mi recomendación es que conviertan la unidad alrededor de convertirla de calor específico. ¿Sí? Y recuerden, no sé si ya lo dijiste, no me acuerdo, en la clase anterior,
recuerden que la diferencia que van a encontrar entre caloría escrita en minúscula y caloría con la C mayúscula es que esa caloría corresponde o es equivalente a una kilocaloría, ¿sí? Es decir, 1000 calorías en minúscula corresponden a una caloría con mayúscula o a una kilocaloría. Eso ténganlo en cuenta, sobre todo, por ejemplo, con nutrición normal, que a veces se utiliza ese tipo de unidades, digo por si lo tienen que tener en cuenta, ¿eh? Es un dato que no es menor, digamos, porque puede ser, no es lo mismo escribir caloría con minúscula que caloría con mayúscula, ¿eh? Tiene que ver con el múltiplo, digamos. Sí, nosotros estamos acostumbrados a decir calorías normalmente y no. Claro, y la hablamos de caloría, kilos. Claro, pero estamos hablando de kilocalorías, ¿sí? En realidad, si yo tuviese, ¿cuál es mi valor calórico total para cualquiera de nosotros? ¿Qué valor tenemos aproximadamente? Diario. ¿Ya saben calcular BST ustedes? Alrededor de 2000 por ahí. Suponte 2000, 2500, ponerle a alguien que haga ejercicio 3000, ¿te gusta? Bueno, pero esas calorías de las cuales vos haces referencia, Lucía, en realidad son kilocalorías. En realidad, esas 2000 calorías, tal cual vos las decís, las estás diciendo con mayúscula, ¿sí? Por lo tanto, serían algo de 2 millones de calorías pequeñas, ¿sí? Sí, sí. Bien, buenísimo. Bueno, arranquen con la guía y vayamos avanzando, ¿eh? Ya después, martes que viene, damos cierre y bueno, calculo que después empezaremos con orgánica. ¿Bien? El 7. A ver. Dice, se cuenta con 1,5 litros de agua a 20 grados, que se entregan a 332,31 kilojulios de energía en calor. Suponiendo que no existe pérdida alguna de calor en el proceso, calcular. ¿Qué temperatura final tiene el agua? Te da el calor específico. ¿Y cuánta energía en kilocalorías se necesita para agregar al sistema para que esté apto para el mate a 80 grados? Me gustó este, está bueno. Entonces, se cuenta con 1,5 litros de agua a 20 grados y se le entregan 332,31 kilojulios. Masa igual. Si tengo 1,5 litros de agua, ¿cuántos kilos de agua? ¿Cuánta masa de agua tengo? Pues a mí las fórmulas me las dan, mirá, masa y masa. Yo les puse litros, ¿qué hago? 1,5 kilos. Bien, ¿sí? 1,5 kilogramos. O 1500 gramos. Ahora vemos primero. 1500 gramos. Esto está, temperatura inicial. Ahora, esperá, toque. Sí. Si no tengo litros, ¿qué tendría que tener ahí a mano como para poder calcular la masa? Si fuera otra sustancia, supóngase. Roma, no me contestes. Claro. Perfecto, bien, excelente. Entonces ahí tengo los datos y yo le entrego La densidad. Bien. Valor equivalente a, ¿dónde está? 332,31 kilojoules. Más fea no podía elegir el número. Bien. Acuérdense, Sí, ya me di cuenta que... si dice kilojoule, podríamos trabajar, bueno, ahora vemos qué nos pide. Me dice... Dice, con todo eso, sí. ¿Cuál es la temperatura final del agua? Entonces, ¿cuál de las dos fórmulas tengo que usar acá? ¿Sensible o latente? ¿Y por qué? Eso es lo que ustedes se tienen que preguntar cada vez que resuelven. Después se automatiza. Estamos a 20 grados. ¿Qué creen? ¿Hay cambio de estado? En principio, ¿hay cambio de estado? No. Bien, aparte porque necesito la temperatura final. No. Claro. Porque no hay cambio de estado, ¿sí? Entonces, usamos la de calor sensible. ¿Qué componentes tengo de esta formulita? Tengo el calor, que me lo da. Tengo la masa. Tengo el calor específico, porque me lo da ahí el problema, que es 1, el agua. Y tengo la temperatura inicial.
¿Sí? Con eso puedo sacar la final. ¿De acuerdo? Hay un solo problema antes de empezar a reemplazar. ¿Cuál es? ¿Lo detectan? Fíjense, el calor específico. El calor específico es una caloría sobre grado centígrado. Yo les decía recién que si acomoden las unidades a las de calor específico, es lo más práctico, en vez de convertir el calor específico. Aunque el calor específico también lo podés convertir a Joule, ese calor. Lo haces por 4,18 y ya está. ¿Qué pasa? Acá dijeron Eureka. Eureka. Cerró. Acá el calor me lo da el problema en kilojoules, pero el calor específico me lo da en calorías. O sea, o convierto esto a calorías o convierto esto a joules. ¿De acuerdo? El que quieran ustedes. Para mí, háganse la yeta, es más práctico pasar. Yo sé que una caloría son 4,18 joules. Entonces, si no, acá tengo que dividir por 4,18. O pasan esto, ¿sí?, a calorías o este a joules. Para mí es más práctico esto. Una caloría son 4,18 joules. Ningún tipo de cuenta. ¿Sí? Y acá tengo un tema más, porque acá tengo joules, pero acá tengo kilojoules. Entonces, ¿cómo paso esto a joules? Yo sé que es un número que asusta, pero no tengo que hacer demasiado. ¿Qué hago? Miren, yo tengo que pasar 2,5 kilogramos a gramos. Esto seguro lo saben. ¿Cuántos gramos son? 2.500. 2.500 gramos. ¿Qué hicieron? Multiplicaron por... o corrieron la coma Por con 3 1000. lugares. Bien, multiplicaron por 1000 o corrieron la coma a 3 lugares. Bueno, acá es lo mismo. De kilos a la unidad base. Multiplico por 1000 o corro la coma a 3 lugares. ¿De acuerdo? 3, 3, 2, 3, 1, 0. Corrí la coma a 3 lugares. Y ahora tengo todo en las mismas unidades. ¿Sí? Le dejo la resolución a ustedes. A ver cómo va. Lo importante es que te bajen las mismas unidades. ¿Qué otra cosa podía haber hecho? Hacer esto y pasar estos joules a calorías y trabajar con las calorías. Acá. También podría. Vale también. Y de hecho, yo también, al tener calorías, tienen resuelto o cuasi resuelto el punto B. Claro. Sí, porque creo que lo pedí en calorías. Jodido que soy. Sí, sí. Sí. Así que trabajan en calorías. Bueno, muy bien. Me parece que no hay más nada para agregar. Escúchame, vos al final la parte de recipiente adiabático, eso no se hace. No. ¿Cómo cuál? No me acuerdo. ¿Y te acordás que en la guía vieja había eso de cuando tenemos los cambios con una masa dentro del calorímetro, qué Sí, sé hay yo? calorímetro, hay calorímetro. No vi de eso. Yo no. Ah, bien, no lo vi eso. No sé si lo vi en la teoría. Yo puse calorímetro. Ah, bueno. Ah, acá está, sí, el 14, por ejemplo. Está bien. ¿Eso lo decimos ahora o hacemos una más? No, vamos a esperar la semana que viene. Vamos a esperar la semana que viene. Bien, sí, me parece mejor. Vamos a ver que avancemos con los calores sensibles y específicos y ese tipo de cosas. Bueno, gente, muy bien. Tienen habilitada la asistencia. Cuando quieren, pueden ya pasar a hacerlo. Bueno, chicos, hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Chao, gracias por la participación. Bueno, me voy a llevar a la No te perrita de vayas a... Fran al veterinario. Fran. Tiene una Rottweiler. Oh, Perrita. mira. Como está trabajando, ¿viste? Claro. Uno, ahí en plataforma tenés... ¿Dónde está?